Estás de pie frente a un papel en blanco. El año es 1953. Caracas crece como algo vivo, algo hambriento. El petróleo lo cambió todo, y la ciudad lo sabe. Puedes sentirlo en el aire, en el cemento recién fundido, en los planes que el gobierno de Marcos Pérez Jiménez tiene para el futuro. Te llaman el mejor. No porque lo digas tú, porque lo dicen los números, los proyectos terminados, las estructuras que otros arquitectos consideraban imposibles. Tu nombre es Jorge Romero Gutiérrez y tienes 42 años y una misión que nadie más se ha atrevido a aceptar. El gobierno quiere un centro comercial diferente a todo lo que existe en Latinoamérica. No una galería, no un mercado, algo que el mundo nunca haya visto. Pones el lápiz sobre el papel y empiezas a dibujar. Todavía no sabes que lo que estás creando va a sobrevivir 50 años después de ti, que va a absorber sangre, secretos y la desesperación de miles de personas, que tu nombre va a quedar grabado no solo en los libros de arquitectura, sino en la memoria colectiva de un país que todavía no sabe lo que se viene. Trazas la primera línea curva, y algo dentro de ti se enciende. La forma llega de golpe, como siempre llegan las grandes ideas, de una sola vez, completa. Una espiral, no un edificio cuadrado, no una torre. Una estructura que gira sobre sí misma, que sube sin interrupciones, que desafía la gravedad sin pelear contra ella. Piensas en las conchas marinas, piensas en el ADN, piensas en cómo la naturaleza nunca construye en línea recta. El helicoide, ese es el nombre que le das. Viene del griego helix, espiral. Viene de la visión que tienes ante tus ojos. Una rampa continua de 3 kilómetros que rodea el edificio desde la base hasta la cúspide. Los automóviles subirán por ella. Los compradores llegarán al tercer piso sin bajar del carro. Harán sus compras desde la ventanilla. Es el futuro. Lo puedes ver con tanta claridad que duele. Trabajas 18 horas al día. Tus colaboradores, Dirk Bornhorst y José Miguel Galia, comparten tu fiebre creativa. Los tres entienden que están tocando algo que trasciende el encargo. Esto no es un proyecto, es una declaración. Los números dan, la física lo permite. Los planos son una obra maestra. El gobierno aprueba. El 29 de enero de 1956, la primera piedra es colocada en la colina de Roca Tarpeya, en Caracas. Hay cámaras, hay discursos. Hay un hombre, tú, mirando el terreno y sintiendo el peso exacto de lo que está por nacer. No tienes idea del peso real que eso significa. Los primeros años de construcción son gloriosos. Ves crecer tu sueño. La estructura de concreto avanza en espiral, audaz, tan diferente a todo lo que existe, que los ingenieros que visitan el proyecto se quedan en silencio antes de poder articular una sola palabra. Revistas internacionales publican los planos. Llegan cartas desde Europa. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo es posible que funcione? Pero tú estás dentro del proceso. No tienes tiempo de contemplación. Tienes problemas que resolver, materiales que coordinar, un gobierno que exige resultados. Y entonces cambia todo. El 23 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez cae. La dictadura que financiaba el proyecto desaparece de un día para otro. El dinero se detiene. Los obreros no cobran. Los proveedores cortan los suministros. La construcción para. Te quedas de pie frente a tu edificio inconcluso, mirando las rampas de concreto que ya existen, los pisos que ya se elevan, la espiral que ya asciende, pero que todavía no llega a ningún lado. 98% terminado. 98%. Ese número se va a quedar contigo el resto de tu vida. Pasan los meses, pasan los años. Los nuevos gobiernos democráticos tienen otras prioridades. Hay conversaciones, propuestas, estudios de factibilidad que nunca se concretan. Intentas no perder la fe. El helicoide sigue ahí, en su colina, esperando.
Pasan 22 años. 22 años de conversaciones, de promesas, de planes que nunca se materializan. El edificio es intervenido por distintos actores. Empresas privadas intentan rescatarlo. El gobierno de turno anuncia inauguraciones que no ocurren. Mientras tanto, algo silencioso empieza a suceder. La gente entra. Primero son los curiosos, luego son los comerciantes informales, luego son familias enteras que encuentran en las rampas y los locales sin terminar un espacio donde instalarse. El helicoide desarrolla su propio ecosistema, su propia lógica interna, completamente al margen de lo que tú soñaste. Ves todo esto desde lejos. En 1984, el gobierno venezolano anuncia el plan definitivo. El helicoide será completado. Será un centro comercial funcional. Habrá tiendas, cines, restaurantes. Habrá una apertura oficial. Y durante un tiempo breve, brevísimo, eso ocurre. El edificio cobra vida. Hay locales abiertos, hay gente comprando. Hay un simulacro perfecto de lo que siempre debió ser. Caminas por las rampas que trazaste décadas atrás y sientes algo difícil de nombrar. No es alegría exactamente, es algo más parecido al alivio de quien ha cargado demasiado tiempo con una deuda. Aquí está, funcionó. Pero el país está cambiando de maneras que todavía no puedes ver. La economía comienza su descenso. Los comercios empiezan a cerrar uno por uno. El flujo de gente disminuye. Los pasillos que diseñaste para estar llenos de luz y movimiento van quedándose en silencio. Y entonces llega 1994. No lo ves llegar, aunque debiste verlo. El Estado venezolano decide que el helicoide tiene un nuevo propósito. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, tomará el edificio como sede operativa. Tu centro comercial se convierte en una prisión. La espiral que diseñaste para que los autos subieran cargados de familias y compras, ahora conduce a celdas. Las rampas que imaginaste llenas de luz artificial y escaparates, ahora llevan a zonas de detención. Los 3 kilómetros de recorrido ascendente que inventaste como una experiencia de libertad y consumo, se convierten en el camino que recorren los presos. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo habitas la idea de que tu creación más importante, la obra que definió tu vida entera, se transformó en instrumento de represión? Las paredes que elegiste no cambiaron. El concreto que especificaste sigue ahí. La lógica estructural que desarrollaste durante años funciona perfectamente para un propósito que jamás imaginaste. La arquitectura es neutral. Eso es lo aterrador. Un edificio diseñado para la alegría puede ser reconfigurado para el miedo. Y la diferencia entre ambas cosas no está en los materiales, está en las manos de quienes lo controlan. En el interior del helicoide, presos políticos, periodistas, estudiantes, activistas, comenzarán a conocer los pasillos de tu edificio de una manera que nunca aparece en ningún libro de arquitectura. El helicoide tiene ahora 2 historias simultáneas, la que tú construiste y la que le hicieron. Las décadas siguen pasando. Venezuela entra en la era chavista. El helicoide permanece en manos del SEBIN. El edificio se convierte en símbolo de otra cosa, en referencia cultural distorsionada. La arquitectura modernista más ambiciosa del país latinoamericano que más petróleo tenía, ahora usada para encerrar a quienes se atreven a disentir del poder. Hay reportes que salen, testimonios de exdetenidos. Hablan de los pasillos, de la desorientación que produce la espiral cuando no sabes cuántos pisos llevas recorridos, de cómo el diseño que tú concebiste para liberar el tráfico vehicular crea paradójicamente una sensación de laberinto en quien no conoce el plano. No fue intencional, pero está ocurriendo de todas formas. El mundo empieza a notar. Arquitectos internacionales escriben sobre el helicoide no como edificio inconcluso, sino como caso de estudio sobre la metamorfosis de los espacios.
un proyecto utópico convertido en distopía, un símbolo de progreso convertido en símbolo de control. Tu nombre aparece en esos artículos, el arquitecto que soñó el futuro de Caracas, junto a fotos del interior actual, muros manchados, celdas improvisadas, oficinas del servicio de inteligencia donde alguna vez debieron estar las vitrinas de una joyería o la entrada de un cine. ¿Qué significa dejar algo así en el mundo? ¿Qué significa que tu obra más importante sea recordada simultáneamente como genialidad y como cárcel? Salís del edificio por última vez en tu imaginación y te permitís, solo por un momento, volver al principio, al papel en blanco, al lápiz, a la primera curva. ¿Hubieras cambiado algo si lo hubieras sabido? Es la pregunta que todos los creadores se enfrentan alguna vez. ¿Qué responsabilidad tiene un artista sobre los usos que otros le dan a su obra? El pintor que pinta un retrato no controla dónde cuelgan ese cuadro. El escritor que escribe un libro no controla quién lo lee ni cómo lo interpreta. El arquitecto que diseña un edificio no controla quién lo habita. Pero hay una diferencia. Los edificios no se pueden mover. El helicoide está clavado en esa colina de Caracas. No puede emigrar, no puede escapar de lo que le hicieron. Cada capa de su historia está depositada en sus rampas de concreto como estratos geológicos. El sueño modernista de los 50, el abandono de los 60 y 70, el intento fallido de los 80, la represión de los 90 en adelante. Esa es la crueldad específica de la arquitectura, que tiene que quedarse. Y sin embargo, hay algo más en esta historia. Algo que los artículos sobre prisiones y represión no siempre mencionan. Hay personas que conocen el helicoide desde antes, que recuerdan los años en que era solo una promesa de concreto en una colina, que de niñas exploraron sus rampas como si fueran una aventura. Caracas tiene una relación compleja con este edificio, no solo de horror, también de pertenencia extraña. El 2019. Venezuela está en crisis total. El colapso económico convirtió al país en escenario de una emergencia humanitaria sostenida. Hay apagones, hay escasez, hay una diáspora masiva que vacía las ciudades de los jóvenes que alguna vez fueron su futuro. Y en ese contexto, el helicoide sigue funcionando como centro de detención. Pero algo cambia ese año. Las protestas que sacuden al país llevan a detenciones masivas. El SEBIN no da abasto. Los relatos de las condiciones internas del helicoide comienzan a filtrarse con más intensidad. Organizaciones de derechos humanos documentan lo que ocurre dentro. Nombres, fechas, condiciones. El mundo observa. Y en esa observación, algo curioso ocurre. El edificio vuelve a ser noticia internacional, pero ya no como curiosidad arquitectónica, como evidencia. Las mismas fotografías aéreas que en los años 50 mostraban la audacia de la espiral, ahora muestran el perímetro de un centro de detención. Los mismos planos que alguna vez circularon en revistas de arquitectura, ahora son analizados por expertos en derechos humanos tratando de entender la distribución interna. Tu dibujo, tu sueño, se convirtió en documento forense. ¿Hay algo más devastador que eso? ¿Hay algo más revelador sobre la manera en que el poder transforma todo lo que toca? Y entonces te preguntas, en el silencio de ese pensamiento, si el helicoide alguna vez volverá a ser lo que soñaste. No es una pregunta retórica, es genuina, porque los edificios sobreviven a las dictaduras, sobreviven a los regímenes, sobreviven a los sistemas económicos que los produjeron. El Coliseo de Roma sobrevivió al imperio. La Bastilla fue demolida, pero su memoria fundó una república. Hay estructuras que cambian de manos y de propósito tantas veces que al final condensan dentro de sí mismas siglos de historia humana contradictoria. ¿Puede el helicoide convertirse en eso? No en el centro comercial que nunca fue completamente, no en la cárcel que nunca debió ser, sino en otra cosa,
un espacio que reconoce sus capas, que no borra ninguna de sus historias, que se convierte en memoria habitable. Hay proyectos de recuperación que circulan, arquitectos venezolanos en el exilio que escriben propuestas, comunidades que exigen que el edificio sea devuelto, artistas que imaginan qué podría albergar cuando cambie el régimen, si cambia, cuando cambie. Esa es la naturaleza del sueño arquitectónico, que no muere con quien lo soñó, que sigue siendo posible incluso cuando todo lo que ocurrió encima de él parece imposible de revertir. Tú dibujaste una espiral, una línea que no cierra, que no vuelve exactamente al punto de partida, que asciende aunque se repita. Tal vez eso fue siempre la metáfora correcta. Estás de pie otra vez frente al papel en blanco, pero ahora lo estás viendo desde el otro lado, desde el lado de quien entiende que crear algo grande significa cederlo, que la obra deja de pertenecerte en el momento en que existe, que el mundo hace con ella lo que quiere, lo que puede, lo que le exige la historia que le toca vivir. El helicoide sigue ahí, en su colina de Caracas, con sus rampas de concreto intactas, con su espiral que sube sin cerrar nunca, con sus 98% de completitud original y sus décadas de historia superpuesta. Sigue siendo el edificio modernista más ambicioso que Venezuela produjo. Sigue siendo el centro comercial que nunca abrió completamente. Sigue siendo la cárcel que nunca debió ser. Y en algún futuro que todavía no existe, quizás vuelva a ser otra cosa. Quizás sea museo, quizás sea archivo, quizás sea espacio de memoria donde los venezolanos puedan ir a entender todo lo que ese edificio vio, absorbió, contiene. Hay una frase que los arquitectos repiten cuando hablan de los edificios que trascienden a sus creadores. La arquitectura es el único arte que no puedes ignorar. No puedes cerrar los ojos, no puedes apagar el volumen. Está ahí, física, permanente, ocupando espacio real en el mundo real. El helicoide no te preguntó si querías que fuera lo que es, simplemente lo fue. Y tú, que lo imaginaste como el futuro, que lo dibujaste como una promesa, que lo entregaste al mundo convencido de que el mundo estaba listo para recibirlo, ahora solo puedes hacer una cosa: volver al papel, trazar la primera línea y confiar en que lo que nace del sueño, aunque el mundo lo deforme, aunque el poder lo corrompa, aunque el tiempo lo transforme en algo irreconocible, sigue llevando adentro la huella original del momento en que alguien creyó que era posible hacer algo hermoso. La espiral sigue subiendo. Siempre sube.